Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, pa? Bien, bien, gracias a Dios. Axel, qué bueno que nos acompañas. Ya el tercer podcast que vamos a subir, que vamos a charlar, ¿verdad? Qué alegría que nos acompañen. Qué bendición tener estos tiempos en familia y con nuestros hermanos en la fe. Claro, Mm. claro, y veo que estás estrenando Biblia, ¿no? Sí, es la nueva versión de las Américas, eh, No, recomendada a no, se todos. llama, sí, se llama la, se llama la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Lo que pasa es que yo me apoyo mucho en la Reina Valera, en la de 1960, que para mí es la mejor traducción. Mm, Y una de las peores traducciones se me hace la nueva versión internacional. sí. Pero esta se la estamos recomendando nosotros, Nueva Biblia de las Américas. De hecho, creo que algunos dicen que las Américas es incluso una de la mejor versión que hay. Podría ser. Es que es el texto de la Biblia Nueva de las Sí. Américas, es el texto más íntegro y más precisa en el significado de los idiomas originales. O sea, es la que está más apegada al idioma en el que se escribió la Biblia y pues al mismo tiempo ofrece mucha claridad a los lectores. Igual, todo estudiante de la Biblia debe tener diferentes versiones y compararlas y estudiarlas, pero siempre las más fidedignas son aquellas que están más apegadas al original. Mira, por ejemplo, te enseño una, una, un ejemplo, ¿no? En Mateo 28. Yo estudio con la Reina Valera, la de 1960. Mm, Esa es la que yo uso sí, sí, para sí. estudiar. O sea, cuando a mí, yo cuando leo un libro y usan otra versión, como que me saca un poco de onda, ¿no? Porque pues yo he memorizado mucho en Reina Valera. Pero ves como la Reina Valera dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, Mateo 28 no dice eso. En la versión de la nueva versión de la Biblia de las Américas dice, en vez de ir, ¿qué dice? Vayan, Pues, pues, y hagan discípulos de todas las naciones. mm, Y la Reina Valera dice, id, o sea, ¿qué se entiende por ir? Vayan, ajá. o sea, id como que a otros países. Y esta palabra vayan nos está hablando de nuestro entorno, de O sea, como nuestro... de jalando a más, ¿no? Vayan. Sí, o sea, como que da a entender como que tenemos que, forzosamente para predicar el Evangelio, que tenemos que ir a otros países o a otros pueblos o a Mm, la sierra. Y aquí nos está, la traducción correcta es vayan, o sea, que vayan al vecino, vayan a la colonia, vayan, o sea, en el trabajo donde tú estás trabajando, o sea, da un sentido diferente, ¿no? Pero pues está buena tu Biblia, está bonita. apenas te llegó hoy, ¿no? Pues hoy tenemos a Axel con nosotros, ya entrando ya a tema, pues nos gustaría escuchar un poco del testimonio de Axel. Muchos tal vez lo conocen, otros no, pero Axel también ha sido impactado por el Evangelio y cómo ves, Paz, si le dejamos un tiempo a Axel que nos comparte su testimonio. Sí, pues pásale. Sí. Pues Axel, un refresquito para Gracias. muchas gracias, Valeria. Para que no se salgan los gallos. Para la CES haciendo un calor tremendo. No, aquí en Querétaro, hermanos, no les recomiendo el calor, los moscos. Pero bueno, pues qué gusto, ¿no? Como les decía, estar con ustedes, compartir un poco de mi vida. Yo creo que este video a lo mejor ahorita muchos no están conectados, pero lo van a ver después que se comparta y pues qué alegría que ustedes puedan conocerme y a través de este medio y contarles un poquito de mi testimonio. Ahora, antes de que compartas Sí, tu testimonio, Axel, porque en los podcasts pasados, ajá, bueno, Estefano y Cristian me sorprendieron. sí. Yo no sabía que, por ejemplo, Cristian se convirtió hasta que llegó Hasta en palabra de hasta que vida. llegó a Argentina al Instituto Bíblico Palabra de Vida, Y eso que nació en cuna cristiana. y eso que nació en cuna cristiana. Estamos hablando que como hasta los 18, 19 años. No, ¿qué edad No, entró como a a los Palabra? 20. Como a los 20. Cristian entró a Palabra como a Como los a los 20, 20. porque tiene 26 ahorita, hace 6 años. Entonces, a lo mejor él 20, pensaba, 21. a lo mejor él pensaba que era cristiano porque nació
una cuna cristiana. Luego también, Estefano, me sorprendió que se convirtió en un desayuno Ajá, en el World Trade Center con tu abuelo. ok. Pues tú eres hijo espiritual de tu abuelo Armando Alducin. Sí, ya le dije ahora que vino. ¿Y te acuerdas de qué tema estaba hablando ese día? Sí, la gloria de la cruz. Ah, no, pues qué buen mensaje. No, pues para que se vayan dando una idea, yo me convertí en un centro de rehabilitación para que vayan viendo más o menos un Órale. poquito de mi testimonio. Ahorita me estás sorprendiendo tú. Sí, ahorita voy a sacar los Sí, trapitos que mi papá no ujú. conoce, pero Pues, no, ujú. pues contarles, ¿no? Un poquito de mi testimonio. Pues bueno, los tres Ajá, crecieron, como dicen, con una cristiana eh, y me acompañaban a la iglesia, ¿no? Iban conmigo a la congregación. De hecho, yo quiero, bueno, como estamos hablando un poquito confidencialmente aquí, ajá. delante de todos los que nos están viendo, quiero comentar que, pues por un tiempo ustedes ya no querían ir a la iglesia. ¿No se acuerdan que para que fueran ustedes a la iglesia estaba No, cañón, sí, yo ¿no? llegué a Entonces, un momento de mi vida donde yo no quería hacer incluso nada de Dios. ajá. Yo llegué a cuestionar incluso mi propia vida y tener muchas dudas incluso de la existencia de Dios. Al estar atrapado en un mundo de drogas, en un mundo donde diario están comentando las personas y poniendo a Dios completamente a un lado, Ujú. pues es clara la evidencia de cómo el pecado te jala e incluso los pensamientos te invaden y te hacen pensar incluso de la existencia de Dios. Bueno, yo creo que también algo que pues, está muy interesante, ¿no? Que inclusive llegaste a dudar de la existencia de Dios Sí, pues quizás ahorita que, porque pues conforme vayas dando tu testimonio, pues te vamos a ir haciendo también preguntas, Fano y yo, ¿no? O sea, perfecto. cosas que amor, que no nos quedan Van a pasar por la claras o báscula. vamos a pasar por la báscula, que a lo mejor no nos quedan claras o pues el propósito de esto es que los que están escuchando, porque hay papás que están viendo, Mm, que tienen hijos cristianos y están orando porque sus hijos no son salvos, porque no han nacido de nuevo. Hay pastores que lo están viendo también, mm, que tienen hijos que no quieren saber nada de la iglesia, que están bien tropezados sí, y porque la vida del pastor no es fácil, ustedes lo saben y lo han visto en mi vida. Y ahora que tú, bueno, también vamos tantito a comentar al rato, que este domingo fuiste ordenado pastor. Felicidades, Estefano. felicidades. Tu Muchas gracias. abuelo Armando Sí, de hecho esto es un podcast y todo, pero pues a los que están viendo a mí me encantaría que se quedaran porque incluso yo soy joven y sé las batallas que tú puedes estar llevando o que no creas en Dios, te veas lejos, en algún momento creer en Él y me encantaría que te quedaras porque es importante, ¿no? Conocer la vida de otra persona que fue rescatada, de algunas cosas similares que a lo mejor tú pasaste, ¿no? Entonces creo que es muy importante. por supuesto. Como digo, hay papás, pastores que tienen hijos que no son cristianos y que están batallando porque la vida del pastor, como dije hace rato, no es nada fácil. Sí, Hay muchas presiones y luego chismes, hay divisiones, sí, también también hay muchas bendiciones, ¿no? Es claro. ¿Qué te que, ríes? no, es que te echaste un eructo. No escuchó ya, no vayan a pensar que me río de lo que está diciendo. Es que, Tienes razón, Valeria, de que sí produce gases el agua minera. no vayan a pensar aquí que nos estamos burlando, No, no. no, sí. Pero gracias a Dios por permitirnos servirle y yo soy testigo de cómo la gracia nos alcanzó y ese es el poder del Evangelio. Cuando resplandece el Evangelio, una persona no vuelve a ser la misma, cambia, sucede algo sobrenatural, el Espíritu te regenera y ahora quieres hacer las obras de Dios. Amén. Y yo lo he visto en la vida de Axel, de Cristian, en mi vida, en la de mi papá, en la de mi familia. Y ese es un milagro, es como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Así que Axel, pues cuéntanos. Pues sí, yo creo que el arranque principal, que casi todos ya dieron fan, o tú, Cris, David, pues vengo de una cuna cristiana, ¿no? Un lugar donde la palabra siempre estuvo. ¿Me vas a decir algo? Sí,
Bueno, es que iba a comentar que aunque ustedes no querían ir a la iglesia por Ajá. mucho tiempo, no les gustaba ir a la iglesia, algo que comenzó a ustedes a activar la palabra de Dios en sus corazones, en sus vidas, Ajá. fue cuando empezaron a vender mis CDs, no sé si se Ah, sí. acuerdan. Ahí vendiendo O los sea, CDs. O sea, mis hijos empezaron a ir por interés a la iglesia, pero Dios usó ese interés porque ustedes se ganaban, Una lanita. sí, poquito, pero para Una ofrenda. una ofrenda Nos dabas. por vender mis predicaciones. Y eso era estar en contacto con los sermones, con la palabra de Dios, Exacto. con las predicaciones. Y dice la Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve Vuelve vacía, vacía. ¿no? Sí, Entonces, yo sí. les dije, a ver, o sea, yo le pensé como padre, como estrategia, ¿cómo le hago para que vayan a la iglesia? Pues que vendan los CDs, ¿verdad? Sí. Que vendan los CDs. Que se ganen de ahí y Sí, poco a poquito, ¿no? sí, o sea, que casi los regalábamos los CDs, no le Sí. ganábamos nada, pero pues algo era algo, ¿no? Sí, sí, Siempre sí. nosotros quisimos bendecir a la gente, nunca quisimos hacer negocio y y pues las horas etiquetando, las horas comprando, yendo, la gasolina, todo eso. Sí. Y me acuerdo que de todas las iglesias y todos los predicadores, nosotros vendíamos los CDs más baratos que todos. Pero pues bueno, primero empezó Cristian, que fue un relajo, como trabajó los CDs, pero luego fuiste tú, luego creo que fuiste Se tú. fue degenerando cada vez Sí, más. se fue, ¿verdad? Se fue cambiando. Pero que ese antecedente quede como para que la gente Una sepa que herramienta. escuchar la Biblia, aunque los papás no sepan y aunque los hijos no crean, escuchar la palabra no vuelve vacía, hace un efecto en el corazón. Entonces, cuéntanos, Axel, como nos dice Estefano, o sea, Sí. ¿qué onda contigo, mano? ¿Cómo? Ya David nos contó, ya Cristian nos contó, Sí, Estefano nos contó, ¿qué onda? ¿Qué nos quieres compartir? yo siento que mi testimonio sí fue un poquito complicado porque a muy temprana edad yo, así desde los 10 años, yo empecé a contaminar mi mente mucho, ¿no? O sea, yo recuerdo que sí, como decía, ¿no? Siempre nos llevaste a la iglesia, tú siempre nos impartiste la palabra de Dios, nos animaste, pero también hubo el lado donde en la escuela, ¿no? En la escuela a temprana edad, pues todas las filosofías, todas las cosas que pasaban por tu mente. Yo me acuerdo en Bonanza donde vivía que a los 13 años yo me acuerdo que ya llegaban conmigo a ofrecerme cigarros, ya se armaban las fiestas que en la casa de los vecinos. Y pues uno a lo mejor al principio, no, pues en mi casa no me enseñan eso, no, yo no voy a participar. Pero cuando tú empiezas con el mundo a estar más ahí, seguir jugando con esas personas, seguir estando ahí, ¿qué llega a pasar? Pues te jala, ¿no? Entonces yo desde muy temprana edad te recuerdo que, si no es a mis 14 años, yo empecé a salir ya a fiestas, empecé a, pues no sé, ¿no? A participar en ese tipo de cosas, a ¿Tan vivir en chiquito? soledad, sí. Mm, Sí, te llegó así como un poquito, pero sí. sí. Desde muy corta edad yo empecé a participar, ¿no? Y pues llegó un momento en mi vida donde, estando yo vacío completamente, pues muy decepcionado de la vida, ya no sabía qué hacer, ¿no? Pero ese no saber qué hacer se complacía con qué, con otro pecado. O sea, en ese momento donde tú te encuentras en tu casa ya vacío y ya no sabes qué hacer con tu vida, Satanás sabe poner algo para iniciar con un nuevo pecado y tratar de solucionar los problemas que tú tienes aparentemente, ¿no? Entonces fue en el momento donde yo empecé a conocer la droga, que la conocí a mis 16 años, la probé por primera vez. Y yo al probarla por primera vez dije, no, pues yo de aquí no soy, ¿no? ¿A qué edad probaste la droga? A los 16. A los 16, ¿quién te la ofreció o cómo estuvo? En un lugar llamado ahí Bonanza, yo me acuerdo que estaban ahí varios amigos. Yo incluso llegué nada más a probar. Bonanza era un fraccionamiento. Era un fraccionamiento Ok. enorme. Se juntaban de todo tipo de chavos. Había hasta vándalos, hasta de lo más fresa, ¿no? Ok. Entonces una vez llegaron una bolita ahí con un toque, ¿no? De mota. Y pues yo así de, no, yo eso nunca le voy a probar en mi vida. Mota es marihuana para los Es marihuana, ¿no? Sí. Dije, no, pues eso en mi vida yo lo voy a probar, ¿no? Yo
Si quieren, voy a una fiesta así, pero droga no me voy a meter. Y en ese entonces en el que era mi mejor amigo la probé y me dijo, mira, te va a gustar, no pasa nada, no va a pasar nada, no te sientas mal. Dije, bueno, a ver, la probé. Lo típico, ¿ah? Sí, Se siente bien chido y pruébala. Sí, no te va a gustar. Y pues la probé y a tal punto donde me envicié, ¿no? A tal punto donde me encantó y ahí me quedé. O sea que a los 16 años empezaste a fumar marihuana. No, perdón, me quedé un ratito donde me quedé nada más con la perspectiva de lo que era la marihuana, pero un ratito como un año, así normal. Ya como a mis 17 años estuve ya en lo que es el vicio, clavado. O sea, primero es como que por onda, ¿no? O sea, te la ofrecen y wow. Sí, te la ofrecen en la fiesta, te la ofrecen en donde vives. Y tú cuando no la pruebas, pues la droga para ti es, no, pues voy a acabar como los de la calle, ¿no? Que sí, si sigues en eso, sí puedes acabar ahí. Pero siempre empieza con poquito. Te la presentan, te ofrecen y pues uno cede, ¿no? Y es ahí tu primer decisión mala. ¿Y a los 17 dices que ya eras adicto? O sea, a los 17 sí ya. Aunque uno nunca cree que es adicto, pero bueno, ya era regularmente tu consumo. Sí, o sea, ya era un consumo donde me gustaba, ¿no? Y yo me acuerdo que tú, pues no sabías, pero orabas por mí, y tú sabías que si yo estaba mal, y era donde el momento donde incluso yo creo que los papás que están viendo, Dios escucha las oraciones por sus hijos, ¿no? Uno piensa como papá o como mamá que Dios no los va a escuchar, ¿no? O que Dios con su hijo ya no tiene ningún remedio. Pero yo te puedo decir que incluso yo creo gracias a las oraciones de mi papá, pues yo estoy aquí gracias a Dios con lo que conocí a Cristo y doy ya testimonio de que lo único que tengo ahorita es a Jesús, ¿no? Entonces no se desanimen papás que siguen orando por sus hijos. Yo creo que eso es un pilar clave en la familia. Si tienes un hijo mal, que ores por ellos. No, y muchas veces los padres se cargan mucho porque aunque les están sembrando y predicando, se culpan porque también piensan que no son salvos por ellos. Y ahí también es importante decirles que nosotros predicamos, los papás instruyen, pero el Espíritu Santo hace la obra de justicia, juicio y pecado, y el fruto puede llegar años después, pero si estás predicando y estás dando testimonio en tu hogar, acuérdense, hermanos, que cada quien es libre y hay un libre albedrío y cada joven tiene que arrepentirse de sus pecados y tomar una decisión de humillarse ante la cruz. Yo lo digo esto también porque también hay muchas personas que se cargan mucho pensando que de ellos depende que sean salvos los demás. O sea, los papás de hijos. Sí, se mortifican. Yo digo, es una carga. No tengo hijos, pero me imagino que es una carga, pero es dejarlo en las manos de Dios. No, y también los papás muchas veces tienen mucha culpa porque sí, en el momento donde no caminaron con Cristo, le fallaron a sus hijos, ¿no? Y cuando ellos pasan a Cristo y se les alumbran los ojos del Evangelio y todo eso, ¿qué pasa? Pues las consecuencias a lo mejor la ven con sus hijos y ya tienen mucha culpa, o sea, ya creen en Cristo, pero la generación de sus hijos está mal. Y pues claro que puede haber alguna culpa dentro de ti donde te duela por los errores como papá que cometiste, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Todas son hechas nuevas y si a lo mejor no se ha cumplido el evangelio en la vida de tu hijo, no lo ha recibido, pues seguir orando por él, ¿no? Y ya no cargar con tus errores pasados, sino ver lo que el Señor puede hacer en tus hijos, ¿no? Yo estaba leyendo hoy en la mañana de un mensaje que estoy preparando, que lo voy a predicar después, pero para que nos sigas contando, porque está muy bueno tu testimonio, Axel. Entonces no hay que desviarnos tanto. Y yo sé que le va a servir a muchos chavos oírte, ¿no? O sea, el hijo de un pastor, de una familia cristiana, así, ¿no? Cayó en las drogas, ¿no? Y bueno, tienes mucho más que contarnos, pero Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, está en Filipenses 3:13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, tú lo que estás contando ahorita ya es tu pasado, no es tu presente. Exactamente. Dice,
olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que va adelante. O sea, no tenemos por qué estarnos lamentando de nuestro pasado, Exactamente. sino ahora lo puedes contar como una bendición para todos los que nos están viendo, ¿verdad? Para que, como dijiste, Fan, o sea, los papás, si dieron un buen testimonio, pues que no se estén culpando que sus hijos no están caminando con el Señor. Tú ya cumpliste con decirle a tus hijos de Dios, ahora dejemos que Dios haga la obra, ¿verdad? Pero a ver, te quedaste que a los 17 ya le metías regularmente a la Pues marihuana. sí, exacto, y todo eso, ¿no? Y tú sabes que, pues no sé, ¿no? Si hay gente jóvenes que me están viendo, que si te metes en esos ambientes, vienen otras cosas que van aumentando, ¿no? Como Las que, fiestas. Yo empezaba a ir a los conciertos de música electrónica, donde ahí ya empezaban a ofrecerte pastillas, ya no ibas como una persona de socializar a las fiestas, sí, ya ibas como una persona para buscar lo que son las tachas, ¿no? las Las tachas. tachas y Sí, ¿también te metiste de esas? pues lamentablemente sí, probé las tachas, Ajá. y todo eso te va cada vez mal en peor, ¿no? Y es que circula mucho eso en lo que se llaman los raves, ¿no? Y Sí, circula los mucho toquines, en los raves, en las fiestas, Ujú. En en la todo escuela eso. también ya. En la escuela. En la escuela, sí. Ujú. Bueno, para abreviarlo también un poco, yo me acuerdo, yo me sentía muy triste, muy solo, ¿no? Yo recuerdo que me metía en la mañana un toque, pero yo después me sentía muy triste, ¿no? O Un toque sea, es una fumada para los que en otros sí, países. Pero está perdón. bien, sí. Un toque es Un- una fumada una fumada de marihuana. marihuana, ¿verdad? Un toque. Sí, Ujú. pero te acababa el efecto y te acababas tu dinero, perdías la confianza de tus papás, todo te empezaba a ir mal en la escuela. Y yo me acuerdo que me empezaba a sentir más triste, ¿no? Porque decía, bueno, me gusta, pero voy de mal en peor, ¿no? Me está yendo mal en la escuela, mis papás ya no confían en mí. Yo me acuerdo que tú siempre mamaste y todo, pero que en cierto momento también ya no confiabas cosas de la iglesia o así conmigo, ¿no? Porque sabías que no las iba a mantener por el buen camino. Ujú. Entonces uno como hijo a lo mejor muestra fortaleza, pero le duele, ¿no? Le duele dentro de nosotros, pues ser en realidad como un miserable, ¿no? Entonces yo llegué a un punto donde una noche donde pasó de todo, perdí ahora sí de todo. Me acuerdo que en esa noche hubo de todo, marihuana, así todo tipo de cosas. Y yo cuando me levanté sentí el vacío que nunca en mi vida había sentido. Tú estabas en la Ribera Maya con mi abuelo en el seminario de matrimonios. Imagínate. Ujú. Y yo ese día me escapé una noche porque yo me acuerdo que tú nos dejaste encargado con George y yo me escapé y en esa noche yo, o sea, al otro día la cruda moral, me sentí completamente vacío, ¿no? Y es cuando yo te dije, Pam, siento una adicción que tengo por las drogas. ¿Te acuerdas que te hablé llorando? No sé qué hacer. Ahora sí ya estoy cansado. He intentado cambiar porque para eso también yo intenté dejar la marihuana y esas cosas por varias veces, 3 veces la intenté dejar y volví a recaer más fuerte, ¿no? Entonces yo te dije, necesito de Dios. Yo en ese momento no conocía quién era Dios, lo conocía por conocimiento de iglesia, de personas, pero no lo conocía en mi corazón. Yo dije, yo necesito de algo que me haga dejar esto y me dé un propósito en la vida, ¿no? Y tú me dijiste de Cristo Vive, ¿no? Y para los que no conocen, Cristo Vive es un centro de rehabilitación donde van En puros Saltillo, ¿no? Saltillo, Coahuila, Pero hay en diferentes estados. hay en diferentes Ujú. estados. Y yo me fui a internar, ¿no? Pero mira, Ajá. antes de que hables de Cristo Vive, porque la verdad aplaudimos el ministerio de Cristo Vive, ¿no? Del hermano Carlos Carlos Pacheco, Pacheco. Ujú. que que si nos llegara a ver en este programa, que vea el fruto. Carlos, Axel es el fruto de tu ministerio Así es. y siempre te estaré agradecido como padre, Carlos Pacheco, a Cristo Vive y a todo tu personal,
porque aquí hay un hombre de Dios junto a mí ahora, que ha sido transformado como miles, ¿verdad? Como miles. Miles en ese centro de rehabilitación. Cuando yo estaba ahí en el centro, habían casi 900 adictos. Wow. 900 adictos. Yo creo que no hay internos. uno más grande que ese. No hay uno más grande, por lo menos en México. Y gratis. Y gratis. Y 24 casas de rescate ya en diferentes ciudades. 24 casas de rescate. No es un ministerio impresionante el de Carlos Pacheco. Y pues yo desde aquí, desde esa plataforma, le doy las gracias, repito, a Carlos, Sí. a su ministerio. Y de verdad que siempre lo tenemos presente, ¿verdad? Al ministerio y a, Sí, y a su yo persona. nunca nos vamos a olvidar de... Sí, no. Y pues bueno, pero antes, mira, fíjate, a ti te pasó algo, hijo, que me estás diciendo, Ujú. me hablaste por teléfono. Sí me acuerdo que me hablaste por teléfono, que ya no aguantabas más. O sea, ya tenías más de un año consumiendo marihuana. Sí. Y yo creo que ese paso es bien importante, reconocer que uno necesita ayuda. Mm. Porque Y es lo que más nos cuesta Eso. como personas. Ujú. Reconocer, humillarnos y decir, ya no puedo yo. O el dicho, no me acuerdo cómo iba, te voy a dar la medicina si no te sientes enfermo, ¿no? Ujú. O algo así, ¿no? Dice el dicho de, ¿cómo cambiar si tú no quieres? Ujú. ¿Me entiendes? O sea, yo en realidad estaba pasando por un momento donde quería ya cambiar. Y bueno, si alguien que nos está viendo está en el alcoholismo o en las drogas o en cualquier otra cosa, tienes que reconocer primeramente que necesitas ayuda, ¿no? Que necesitas ya una fuerza externa, una ayuda, una persona preparada o personas preparadas que te puedan ayudar para salir adelante de este vicio, ¿no? Sí, si algo yo les puedo decir a los que son adictos es que solo no se puede. Es muy difícil que tú solo salgas adelante en tu adicción. Necesitas de gente que te esté abrazando. El adicto por fuera se ve duro, se ve una persona que no necesita de nadie, pero tú sabías que el adicto tiene el corazón más sensible. Un adicto cuando conoce a Cristo se le nota toda la sensibilidad que tenía después de muchos años de mostrarse duro. Fíjate que dicen que detrás de cada adicto, digo porque yo también algún día en mi pasado, en mi vida, también estuve en drogas, pero dicen que detrás de cada adicto hay un corazón muy dolido, muy herido. Sí. Y muy engañado, autoengañado. Por supuesto. Sí. Porque también es un vicio que crea engaño en ti mismo. Y piensas que estás por un buen camino y vives autoengañado pensando que no te va a pasar nada, que puedes llevarte el mundo por delante, que puedes vivir tu vida y que no va a haber consecuencias. Y llega un punto donde pues ese mismo engaño te lleva al precipicio y ahí es donde muchos ya pues mueren o terminan en una pelea o pierden todo su dinero y por eso cuando tocan fondo es cuando lamentablemente para muchos ya es tarde o para muchos no y Dios les da oportunidad. Yo me acuerdo de mi tiempo cuando yo consumía cocaína. De todos los que yo conozco, de los que he sabido, muchos no han salido de ese vicio. Sí, no. Y es más, ya tengo conocidos que eran amigos en el pasado, muertos. Me acuerdo de uno que luchaba mucho con el alcoholismo, pero durísimo. Y salió del centro de rehabilitación y se puso una guarapeta impresionante, como de semanas, o sea, sin parar, y amaneció muerto. Y cuando supe dije, no, sí, o sea, una de casos. de alcoholismo, ¿no? Sí. O paros cardíacos, durísimo. Sí. No, pues ahí en Cristo Vive seguramente hay muchos testimonios, pero yo quiero saber ya cómo fue en Cristo Vive, qué sucedió. Bueno. Bueno, entonces me hablaste por teléfono, Ajá. me dijiste que tenías un problema, y me acuerdo que Celia y yo nos fuimos contigo a Saltillo. Sí, me acompañaron. Nos fuimos en camión. Nos fuimos en camión hasta Saltillo, porque ahí está la central, ¿no? O sea, Saltillo es la central, ¿no? Sí. De todos los 24 centros que hay en México, ¿no? Y fíjate, rápido, un paréntesis, algo chistoso que
Obviamente no me alegra esta cosa de mi pasado, pero justo antes de irme a Saltillo, al centro de rehabilitación, me acuerdo que ahí en mi cuarto yo tenía una pipita No y puede dije, ser. me voy a dar el ahí nos vemos. Y agarré y me fui al parque No puede ser. y me di uno. O sea, yo quería cambiar, pero dije, también ya nunca en mi vida, La despedida. o sea, o sea, ya. Ujú. Y me acuerdo que me di mi último y en el camino así medio me fui, Entonces pero ibas Pacheco iba medio, no, porque me lo di como a las 10 y salimos como a las 3. Ah, Y pues el efecto te dura como 1 hora y media, mm, 1 hora. mm. Entonces lleva bien, pero yo me acuerdo que, o sea, imagínense No, es cómo. tremendo eso. Pero bueno, ya para ir también poniendo lo más importante de mi testimonio, Llegamos a Saltillo, llegamos a pero Saltillo. tu testimonio, ¿qué onda? Ujú. Sí, 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 ya les estoy contando Sí. todo, pero el testimonio dónde, ¿no? Ujú. En Saltillo llegamos y ahí en Cristo Vive se acostumbra a ver películas y llegó un momento donde pusieron una película, no recuerdo muy bien el nombre, pero en esa película daba todo el plan de salvación y lo daba de una persona que era adicta, ¿no? Y yo me acuerdo que esa película impactó mi vida, o sea, de una manera donde dije, Dios, te necesito, yo no soy salvo, yo no sé a dónde voy a ir, creo en ti, pero no he dado un paso de fe de recibirte en mi corazón. Y yo me acuerdo que cuando terminó dijeron, todos pasen al frente y vamos a tener un tiempo de adoración a Dios. Pero también dijeron, los que no están seguros hoy de su salvación, queremos hacer una oración y que tú la hagas si quieres recibir a Cristo en tu corazón, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba temblando, estaba así temblando, porque yo desde antes ya sentía como Dios me estaba llamando a sus pies, a Él. Y yo agarro y me siento y le digo, Dios, perdóname de todo. Amén. Yo estaba así en lágrimas. Mm. Perdóname de todo, me arrepiento, te he fallado a ti, le he fallado a mi papá, le he fallado a todas las personas que me quieren, me arrepiento de todo eso. Le confesé que yo no podía, que no podía solo, porque lo podía haber recibido, pero si le digo que nada más lo recibo y me regresaba aquí, volví a caer. ¿Por qué? Porque no dependí de sus fuerzas. Le dije, yo no puedo solo, estoy aquí para que tú me ayudes, ¿no? ¿Cómo se recibe a Cristo? Digo, yo sé cómo, pero para los que nos están viendo, ese día tú recibiste a Cristo. Sí, ¿Te arrepentiste de tus pecados o qué? recibir a Cristo no solamente es voy a orar y Ujú. ya. Recibir a Cristo viene de cuando tú te quieres arrepentir y poner a Jesús en su gracia de cómo te ofrece el perdón de pecados y te ofrece ser parte de su familia, ¿no? Una vez que tú entiendes que eres pecador, que somos pecadores, lo que yo era de drogadicto, de rebelde, era por mi pecado. Cuando tú ves tu pecado y que necesitas de Cristo, ¿qué dices? Perdóname, Dios, ¿no? Ujú. ¿Con qué? Con una confesión. Orar es comunicación con el Padre. Cuando Ujú. tú oras estás hablando directamente con tu papá, Dios. Le dices, perdóname de todos mis pecados. Te quiero recibir en mi corazón como mi Salvador. ¿Por qué? Porque cuando estás en pecado estás muerto, necesitas que alguien te salve, ¿no? Te Ujú. agarre de donde estás. Entonces, cuando tú le dices, te quiero como mi Salvador, estás reconociendo que necesitas que alguien te saque de ese hoyo, donde tú estás de tus pecados. Entonces, No, hasta se me salió una lagrimita de escucharte. no es ¿Cómo que fue tu encuentro con, cuando el Evangelio con... llegó a mi vida, Ujú. rompió todas mis bases, mis filosofías contra Dios. Yo tenía muchas dudas de quién era Dios, si en realidad existía. Rompió todas mis bases con el simple hecho de decirme, enseñarme a Cristo. Cristo rompe tus bases. Creo que ahí está lo crucial de cuando conoces el Evangelio, el impacto que causa en tu vida. Ujú. Porque muchas veces escuchamos el Evangelio una y otra vez, pero cuando resplandece el Evangelio en tu vida, es decir, cuando se hace real y tú eres el primero en sentirte culpable y pecador ante un Dios santo, justo, y sientes una necesidad de que te salve y te ofrece esa salvación en Jesucristo y te dice, yo te amé, te amo tanto que di a mi hijo, ahí es donde realmente estás ya diciéndole a Cristo, ya no quiero vivir yo,
ahora tú vive en mí, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces hay muchas personas en las iglesias que han oído y están convencidas, pero no convertidas. No. Y es triste porque no ha habido realmente una salvación en ellos y basan su salvación en lo que experimentan, en lo que hacen y no en Cristo. Y por eso Pablo trata en todas las cartas que escribió a los corintios, les dijo: examinaos si andan en la fe, no vaya a ser que vuestra conducta los muestre reprobados. Bueno, las iglesias están llenas de gente inconversa. Sí, pues nosotros fuimos a las iglesias. Ustedes iban a la iglesia Sí, siendo y inconversos. yo pero- tuve compañeros Ujú. en el instituto bíblico que... ¿En palabra de vida? sí, que después de meses se convertían. Ah, sí. De hecho, hay un misionero que se convirtió en su tercer año. ¿En serio? ¿Cuántos O sea, institutos, sí, seminarios, iglesias están llenos están de gente que no? que nunca... Ayer estábamos cenando unos tacos y pues obviamente no todos los que están en un centro de rehabilitación cristiano, no todos los que están en un seminario o un instituto son cristianos. Piensas que sí. Piensas que sí, pero dices que hasta te robaban ropa, ¿no? Te robaban tus camisas y ropa y Sí, bueno, disque hermanos, en los ¿no? campamentos. Ah, en los campamentos. Y así, bueno, de Ujú. repente llegaban los que venían de un trasfondo de robos y todo, ya convertidos, pero pues la vieja naturaleza también es una lucha y les ganaba la temptation y... El pobre David también le dieron. Ah, pero él porque no se ponía pilas. Es que también prestas todo, pues, sin B de vuelta. Sí, ¿verdad? Te lo Sin B de pre- vuelta. Sí. Y bueno, qué importante tener ética, ¿no? Si alguien te En presta Cristo algo. vive también. Ah, no, pues sí, está, imagínate. Todos Está vienen- lleno de locos. Sí, no. Locos y hombres de Dios, o sea, porque Hombres de Dios y pues locos. es que llegan a los centros de rehabilitación, Pandilleros, pero Sicarios. locos, sicarios, ex traficantes. O sea, tuviste de todo allá, de me todo, imagino, de ¿no? todo, de todo. Entonces te convertiste a Cristo y después de esa película y y bueno, creo que estuviste 4 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. estuviste. Yo qué? iba por un mes, Ajá. pero el Señor me habló a mi vida porque si yo les puedo dar testimonio, estar en un centro no es fácil. No. Dios te saca de tu comodidad completamente, ¿no? No es por dármelas de muy acá, pero no es fácil estar en un centro de rehabilitación, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba en las noches a mi cama y me ponía a llorar, me ponía la almohada así y me ponía a llorar porque ya no quería estar ahí. No comía como yo quisiera. Te dan bien de comer, Sí. pero obviamente no comes como Sí, como en comes tu allá casa, afuera, ¿no? sí. Dormía con 30 personas que les apestaban las patas, que en la noche hablaban dormidos, que roncaban. Pues tú Sonámbulos. imagínate, ¿no? Estando ahí. Más que nada esto, la presión también de estar con pura persona adicta, ¿no? Como en las regaderas habían diferencias y unos se comportaban agresivos contigo y tenías que guardar la calma. Es un lugar difícil, ¿no? Pero siempre recuerda, el que quiere cambiar va a estar donde va a estar con tal de cambiar. O sea, cuando tú en realidad quieres acercarte a Dios, vas a abandonarla hasta lo que más amas por seguirlo. Y eso es lo que yo hice, abandoné lo que más amaba, que era mi familia, que era el lugar donde yo estaba, La con comodidad. tal Ujú. de yo ver qué quería Dios hacer en mi vida, ¿no? Entonces, pues así fue yendo mi testimonio. Incluso ahorita, yo siempre que cuento mi testimonio, yo sí soy bien llorón, pero pues a mí sí me cala mucho, ¿no? Cómo Cristo ha sido tan bueno conmigo, pues cómo me ha rescatado, ¿no? De las drogas, pues de todo eso, ¿no? Y pues, no sigo porque si no me pongo a llorar, pero... Está bien que llores, Dios toca nuestros corazones, ¿verdad? mm, Ujú. Pues qué bendición, porque también algo que creo que podemos resaltar es que el que nos transforma es Dios y su palabra. Porque hay personas que pueden estar en esos lugares y no están, y pueden cambiar, Ujú. pero por pura apariencia. Ujú. Por ejemplo, en el instituto nos decían, muchos pueden estar en el instituto, pero eso no significa
que el instituto esté pasando por tu corazón, lo que Ujú. se enseña en el instituto. Ujú. Entonces hay muchos que tristemente se internan, se van a los institutos. Yo te digo, ahorita de todos los que nos graduamos, yo creo que del 100% nada más un 30 sirve al Señor. El otro no. Y es alto, 30. Y allá ¿eh? nos decían, Ujú. un porcentaje de este salón ya no va a servir a Dios o no va a continuar Ujú. preparándose. Sí, a mí también un profe me dijo, de hecho el porcentaje de los que salen del instituto es que un 20% sirvan a Dios de tiempo completo y otros otra vez vuelvan. Y Dice que es el porcentaje, no está tachando que este sí, que este no. no digo que todos estén mal. Muchos tal vez fueron nada más por una preparación extra, pero tal vez están siendo empresarios o están apoyando. Pero a muchos, yo te digo, viendo con solo ver sus redes, ya te das cuenta que Bueno, en el podcast pasado hablaron del llamado, Cristian, David y tú. Y sería bueno que los que no lo han visto, que lo vieran, porque pues yo quiero entrar en otra también etapa de tu vida, Axel, que bueno, no solamente en el centro de rehabilitación, pero, o sea, Dios nos llama a todos, como vimos en el programa pasado, Dios nos llama a todos, pero algunos Dios los llama siendo doctores, uno los llama siendo abogados, uno los llama siendo arquitectos, albañiles, plomeros, carpinteros, pero el llamado a servir de tiempo completo, que es algo que yo vengo haciendo desde hace 33 años. Mi papá dice que se convirtió a los 28 años, imagínate, tú tienes 25, 24 años. O sea, ustedes le ganan a su abuelo y imagínense lo que pueden llegar a hacer si su abuelo ya ha llegado a hacer lo que ha hecho hasta ahorita, cómo Dios lo ha usado, lo que ustedes pueden llegar a hacer, pero se requiere hambre por Dios, por la palabra. Pero sin Cristo no puedes tener esa hambre por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tú te conviertes, Axel, en Cristo Vive, allá en el ministerio de Carlos Pacheco en Saltillo. Sí, solo, perdón, Sí. rápido puedo compartir un pasaje. Sí, adelante, sí. Me gustaría, si tienen ahí Biblia, no sé los que están viendo, pero se los voy a leer. En Deuteronomio 8 dice, desde el versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis, vamos a esperar que lo tengan, dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis. Y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y este versículo es el que quiero enfatizar. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Y dice estas tres cosas: para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y yo creo que a mí Dios me permitió pasar este tipo de cosas, o estar en un centro de rehabilitación, sacándome de mi entorno, porque el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, no tenía en quién confiar más que en Dios. ¿A quién volteaban a ver? Y Dios, cuando me manda a Cristo Vive, me tumba todas mis bases. ¿Dónde está mi familia? Yo me acuerdo que en Navidad fueron los familiares a los internos a visitarlos, pero yo estaba solo. En mi cumpleaños a mí me lo festejaron 5 adictos, ¿no? Y yo me daba tristeza, pero decía, bueno, aquí Dios me trajo. ¿Y por qué nada más 5? ¿No? ¿Eran tus únicos amigos? No, porque pues otros estaban en la tortilla o así, o sea, es porque en ese momento estaban ahí. Y si ¿qué Dios hacen en los cumpleaños? te dan un pastel y te cantan las mañanitas y ahí convives un rato. Pero bonito en Cristo, ¿no? Sí, pero o sea, de cómo Dios me sacó de mi comodidad. Pero yo quiero poner estas tres palabras: para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Y esas tres palabras para mí son claves, que Dios quería ver lo que estaba en mi corazón, porque yo cuando fui a Cristo Vive no me conocía ni mi propio corazón, y Dios me llevó ahí para poder conocerlo y cómo estaba mi corazón delante de Él, y Dios me probó también en ese centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, este pasaje se los quería compartir. Y bueno, si quieres continuamos con lo que me ibas a decir. Deuteronomio 8 es hermoso. Yo les recomiendo a todos, si de verdad quieren saber lo que es la vida cristiana, Deuteronomio 8 nos enseña todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Todo. Pero, de hecho, yo estoy haciendo un sermón de esto, una serie de hecho, sí. Deuteronomio 8
es recordar, no es algo que se pasó o sea, cuando está escribiendo Deuteronomio 8, no es algo de hoy, es algo que tenían que recordar el pueblo de Israel, porque dice el mandamiento de recordar las acciones pasadas de Dios. O sea, es algo donde tú también puedes recordar a Cristo. El maná nos da una enseñanza también de Cristo. Es que en el capítulo 7 es la advertencia y en el capítulo 8 es el resultado, si obedecían lo que Dios les había dicho. Entonces, Deuteronomio 7 y 8 es los dos grandes capítulos que Dios le dio al pueblo de Israel y donde hizo un pacto con ellos condicional. Si obedecen, los bendeciré, pero si se inclinan a los ídolos, los maldeciré y los entregaré a cautiverio. Entonces, el pacto condicional es que Dios pacta algo, pero somos responsables nosotros. El incondicional es que sí o sí se va a cumplir en Dios. Y sigue vigente. Exactamente. El que obedezca a Dios va a ser bendecido, el que desobedezca al Señor. Pero ahora, gracias por la gracia de Dios, estamos en la gracia. La iglesia, si no estaríamos ahorita en cautiverio. Sí. No, ya viéramos. Y bueno, y yo le estoy poniendo este tema que voy a dar después, no te olvides de Dios. Porque tú, o sea, en el capítulo 8 de Deuteronomio, como dice Estefano, un pacto condicional que Dios hace con su pueblo, es de no te olvides. Entonces yo le puse no te olvides de Dios. Tú ya no creías en Dios, ya dudabas de Dios, ya siendo hijo de pastor, de abuelo pastor. O sea, ustedes son tercera generación de su abuelo y de Alejandro Alducin. Ustedes y David, Caleb es segunda generación, Caleb porque es mi hermano, ¿verdad? Ustedes son mis hijos, son tercera generación. Entonces, si Cristian tiene hijos, sería cuarta generación. Ya que se casó con Sani, pues ya, si llegan a tener hijos, serían la cuarta generación. Que yo me acuerdo, es que este fin de semana estuvo aquí mi papá, el doctor Armando Alducin. Tuvimos un seminario de profecías bíblicas que pueden escuchar las conferencias. Ya subimos 3 conferencias a YouTube. Y me acuerdo que el domingo fuimos a comer. Y éramos como 20. Y estaban ustedes, sus amigas, amigos, y mi papá estaba en la cabeza de la mesa, y yo le veía el gozo, porque estaba Max, el hijo de Moy, estaban ustedes, estaba Pía, estaba Valeria, estaban, y otros amigos de nosotros, Martita, Celia, el pastor Josué, pero mi papá los veía a ustedes risa y risa, con David, estaba David. David es tercera generación también, no es segunda. ¿Por qué? Porque es hijo de Alejandro Alducin. Y Alejandro es hermano de mi papá. Él es segunda generación. Pero estaba David, tú, Mac, tanto risa y risa. Y voltea a mi papá y me dice, esto llena mi corazón tanto. Y se le salió una lágrima. Le digo, de ver a mis nietos, dice, después de ver un mundo enfermo, un mundo loco, un mundo en pandemia, un mundo en mentiras, un mundo en locura, dice, velos, le decía a Martita, velos, se están riendo sanamente, se están carcajeando. 3 de mis nietos ya ordenados, 2 de mis nietos ordenados pastores, y su sobrino David Alducin, se le veía la felicidad. Decía, esto me hace feliz, ver a mi generación sirviendo al Señor, ¿no? Amén. Entonces, pues fue bien, muchos bien también, bonito, ¿no? Muchos a lo mejor también están viendo nuestros pasados, porque no, hay también personas que juzgan, hay personas también que al tú ver, explicarles tu pasado, se quedan con eso y no ven lo que Cristo hizo, ¿no? Pero que si ustedes en estos podcasts les compartimos de nuestro pasado, el único propósito es para que ahora vean a Cristo. Amén. No es para que vean si él era drogadicto, si era alcohólico, si él mató o él cenó, sino para que ustedes vean qué pasó cuando recibimos a Cristo, ¿no? Y yo creo que eso es importante también en los podcasts
al contar nuestro testimonio. Oye, cuéntanos rápido, ¿qué sistema usa Cristo Vive? Yo sé que te inundan con la palabra. Eso es algo que yo felicito a ese ministerio. Sí. Pero les meten la Biblia por todos lados, ¿no? O sea, ¿cómo? En la mañana... O sea, tú llegaste siendo adicto, te conviertes a Cristo, Ajá. estás 6 meses internado, y después comienzas, porque dices que había ex sicarios, ex narcotraficantes, ex todo, ¿no? Ujú. Lo que podríamos decir, lo que llamamos comúnmente lo peor que hay en la sociedad, ¿no? O sea, drogadictos, alcohólicos, de todo. Me imagino que viste la transformación de mucha gente. Sí. Dices que había gente hasta tatuados en la cara y cosas, Sí, y gente con que no los balazos. juzgamos por los tatuajes, No, no. ¿no? Pero balaceados, gente que Sí, había estado gente con marcas de balaceada. balazos. Ajá. De hecho, bueno, esto es algo obviamente un poco triste, Ujú. pero una vez yo me tocó platicar con un señor y que tenía mucha culpa porque él había violado mujeres y niños. Mm. Entonces, él ya había pagado por eso, ya había estado en la cárcel y todo, Ah. pero tú al ver eso y que también había matado, que había, o sea, y tú al que te cuenten eso, Pero ahora sí, ya era salvo. ya está Te transformado. lo cuentan como testimonio. O sea, Mm. pero tú al escuchar eso, dices, o No, ahí te sea, das cuenta cuando Dios dijo, lo vil y menospreciado escogido yo. sí, Ujú. en un centro de adicciones, más que nunca puedes ver un lugar donde dices, lo más vil y menospreciado Dios lo escoge para su gloria. No, y Pablo lo dijo, ¿no? Y esto éramos algunos de Mm, nosotros, pero ahora hemos sido lavados con la sangre de Cristo. mm. Y ¿Qué, donde sobreabunda el pecado, abunda sobreabunda la la gracia? gracia. ¿Qué fue lo que a ti te impactó de ese centro de rehabilitación en Cristo Vive? Aparte de su líder, Carlos, y de su gente, ¿no? Porque tiene un Sí, equipo sí, muchos muy servidores fuerte, ¿no? que te traen en la raya de la palabra, en la oración. Ujú, Tú te levantas de ahí del centro ujú, y de 7 de la mañana a 9 es oración, ujú. no parar de orar. De 7 a 9 Sí, oración. tú decides si vas a orar o no, unos se quedan dormidos, pero te están levantando, pero te arrodillas y 2 horas orando sin parar. Todos los días. Ujú. Luego desayunas y luego te tocan las áreas, te dan un área, verdulería, tortillería, aseo de cuartos. Luego de eso sigue la comida y todas las noches hay conferencia, Mm, todas. ujú. Y los viernes 4 horas de discipulado sin parar, para los que llevan más de 3 meses. Mm, ujú. 4 horas de discipulado con 2 de recesos. Pues se puede decir que la palabra de Dios fue la que cambió tu corazón. Sí, la palabra de Ujú, Dios completamente. ujú, Eh, Obviamente con el tiempo vas madurando en Cristo, cuando sales, es un lugar donde ves la mano de Dios completamente, pero también hay cosas que a lo mejor, bueno, no que estén mal, pero vas madurando y así, ¿no? Entonces, Oye, y también la gente que nos está viendo ahorita en YouTube, si quiere comentarnos, adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Este, pues bueno, pasaste 6 meses. ¿Cómo supiste que ya estabas listo para salir? Porque la gente cree que a la semana ya está lista para salir. sí, ahí llegan, Ujú. están 4 días y dicen, no, ya estoy Ya listo, estuvo. ya no voy a regresar a las adicciones, Ajá. Ujú. pero no, uno sabe cuando en verdad. Pues yo sentí la paz de Dios, yo sentí que yo en verdad ya quería seguir a Dios completamente, ¿no? Yo sentí en mi corazón y creo que también por dirección de mis líderes, ellos querían que siguiera ahí, Mm. pero aceptaban mi decisión porque, o sea, no me decían, por ejemplo, yo al mes les dije que me quería ir una vez, dijeron, Ah, no, ¿al no mes ya estás te preparado, querías ir? sí, Ajá. dijeron, no estás preparado, Ok. y me quedé, pero en esta vez me dijeron, tú decides, aceptamos tu decisión, aunque nos encantaría que estuvieras aquí, ¿no? Entonces también Dios usó a mis autoridades y la paz que me transmitió. ¿Y hay Y alguno que quieras tú decir su nombre, darle las gracias si está viendo el programa, que te pues ayudó mucho? a mi maestro Oliver, quien fui su escudero de oración, Ah, él me mantuvo ahora sí que de la manita. Oliver. Sí, Oliver, Gracias, Oliver, de verdad. Oliver, también, pues Carlos Pacheco, que fue un gran maestro para mí de Ujú. vida cristiana.
Se me fue el nombre. Pues no importa, ya sí, ahorita te acuerdas, pero Sí, damos gracias por ellos. Pero ya te sentías paz para salir del centro de rehabilitación. sí. Y luego saliendo del centro de rehabilitación, ¿cuándo fue que sentiste el llamado? Porque los que nos están viendo, Estefano ya fue ordenado pastor este domingo, por su abuelo y por su servidor y por el pastor Josué. Y Cristian también fueron ordenados pastores y David. Entonces ustedes ya están de tiempo completo sirviendo a Dios. Pero tú todavía no estás de tiempo completo. De hecho, tú tienes 3 trabajos. Estás en mantenimiento en la iglesia, estás trabajando en una ferretería, vendes salsas, en fin. Sí. Ahorita te dieron chance de salir un ratito tu jefe, que es cristiano, gracias a Dios. Sí. Pero tú en septiembre reanudas tus estudios en Palabra de Vida. Sí. Que Palabra de Vida también, como fue Cristo Vive, Palabra de Vida ha sido cosas que ha marcado, porque yo también fui a Palabra de Vida en el 88, 89. Cristian y Estefano y David fueron a Palabra de Vida. Brandon también, Valeria también está en Palabra de Vida. Pero ¿cómo fue? O sea, tú todavía no estás sirviendo de tiempo completo. Sí. Pero ¿por qué te estás preparando para servir a Dios? ¿Cuándo fue que Dios te llamó, Axel? Sí. ¿Por qué decidiste servir a Dios? Yo siento que en un cristiano de tiempo tiene que tener claro cuál es su llamado. Y si no sabes tu llamado, le tienes que pedir a Dios que te lo muestre, porque si no, no vas a saber a dónde pedalearle, ¿no? O sea, cuando no tienes claro tú dónde Dios te quiere, pues no sabes a dónde darle. A lo mejor sí vas a una iglesia y así, pero no tienes claro tu llamado. Yo sentí mi llamado a Dios cuando Cristo me rescata, y también quiero aclarar que no por ser tu hijo, tú siendo pastor, yo no soy llamado por eso. Es un llamado que Dios colocó en mí. O por tu mamá que sea cristiana o tu papá por ser cristiano. Sí, no. no. Eso, te tienes que quitar de la mente que esa es la manera que Dios utiliza el llamado. No. El llamado es lo que Dios utiliza contigo personalmente. Y yo supe cuando era llamado casi un año después de que regresé del centro de rehabilitación y entré al instituto, donde Dios me confirmó a través de su palabra, a través de ponerme paz, que yo no tenía que estar en algún otro lugar que no fuera sirviéndole a Dios. Dios pone en ti esa carga por las personas, ese peso. Por ejemplo, ahora que vino mi abuelo, yo más que nunca no dudo de mi llamado, porque yo sé que quiero ser una herramienta por Dios donde traiga a los pecadores a Él, ¿me entiendes? Y bueno, podrás decir, bueno, pero lo puedes hacer de abogado, lo puedes hacer pero no, Dios en mí puso que me quiere en esto, o sea, en un mundo tan perdido, en un mundo tan donde cada vez los jóvenes están yendo de mal en peor, que me quiere completamente. Entonces yo más que nunca yo ya sabía mi llamado, pero me quedó claro que me quería Dios en su obra, sirviéndole, ¿no? ¿Y cómo lo supe? Porque hay un peso en mí que me cuesta entender cómo la gente cada vez va de mal en peor, ¿no? Cómo vemos que la gente necesita a Cristo, ¿no? Necesita a Jesús, y es cuando Dios utiliza a sus siervos y los llama para que hagan esa tarea específica de prepararse en Él, en su palabra, solamente en eso, para llevar el evangelio a las otras personas, ¿no? Entonces creo que el llamado es algo importante que tú tienes que tener claro, y si por ahí no sabes dónde Dios te quiere, si en una carrera, si de tiempo completo, que no te apresures, que lo ores, que descanses en Dios. Mientras tú estés en su palabra y en la oración, Él se va a encargar de suplirte lo que tú necesitas. Tú solamente preocúpate en estar en la palabra y en una vida de santidad, ¿no? Ya lo demás el Señor se va a encargar de darte claridad. Ahora, qué importante es prepararse para servir a Dios, ¿no? Digo, ahorita tú estás en la preparación. Muchos no pueden ir a un instituto bíblico como Palabra de Vida. Nosotros tenemos un instituto que es el ITI, y que es por línea, y creo que es el instituto más económico del mundo, el nuestro, el ITI, ¿no? A los que no lo conocen, busquen ITI en Instagram, ITI,
ITI, ITI, donde está David Alducin, está Alejandro Alducin, y y pueden preparar, pero hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse, y aun cuando no vayas a servir a Dios, hay que prepararse en la palabra de Dios, o entonces, pues Dios te llamó a ti, así como también Dios está, pues, llamando a Caleb, mi hermano, ¿no? Caleb no es pastor todavía, no sé cuál sea su llamado, pero está teniendo un trabajo con los jóvenes allá en Toluca, mi carnalito, y está trabajando con mi papá, y tú también, ustedes dos todavía están en esa etapa que están preparándose, ¿no? A lo mejor en septiembre regresas al Instituto Bíblico, ¿no? Sí, claro, y es con paciencia, no, por ejemplo, no es incluso anhelar posiciones, a veces también tiene el joven un poco distorsionado lo que es el llamado de tiempo completo, que piensa que es a fuerzas un llamado donde tiene que predicar en púlpito, y no, o sea, un llamado de tiempo completo es cuando solamente tu vida se direcciona a lo que Dios quiere, o sea, a predicar, a discipular, a estar con la iglesia. Una vez se me acercaron y yo soy llamado porque quiero que Dios me ponga en el púlpito, me dijo un chavito. Yo le dije, ¿y predicas en tu escuela? Y me dice, no. Dijo, el llamado empieza en el lugar donde tú te encuentras, o sea, en tu casa, en la preparatoria, no se empieza en la iglesia ni en el púlpito, ¿no? Entonces el llamado es de tiempo completo, es estar en la obra de Dios, ¿no? O sea, estar llevando a gente a Cristo, estar discipulando, compartiendo, entonces... Este fin de semana, repito, estuvo su abuelo aquí con nosotros y vino a hablarnos de profecías, y pues ya teníamos después de la pandemia como un año sin verlo, ¿no? Aproximadamente. Pero ¿cómo los inspira su abuelo? ¿O hay ejemplos, gente que ustedes sigan que los ha inspirado, por ejemplo, a servir a Dios? No, sin duda Dios usa el ejemplo de personas que transmiten pues santidad, que transmiten temor de Dios, y la vida de mi abuelo ha sido un pilar, un legado en mi vida personalmente. Desde chico lo he admirado mucho y siempre he visto en él ese temor a Dios, que es lo más importante de una persona, cuánto temor de Dios tiene. Y desde chico ver cómo estudia, profundiza la palabra de Dios, cómo predica con tanta fidelidad a las escrituras y con pasión, siempre guiando a la gente a Cristo, pues ha sido un ejemplo que Dios ha usado, y sin duda ha sido un medio por el cual también Dios ha respaldado, ya de alguna manera confirmado nuestro llamado, ¿no? Ahora los ejemplos siempre van a ser buenos, siempre tener buenos ejemplos, referencias en la vida. Yo digo, por algo Dios colocó y puso tantos ejemplos en la Biblia de hombres, ¿no? Sí. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y todas esas cosas sucedieron como ejemplo, dice Pablo a los Corintios, y Dios nos muestra el pasado para que aprendamos de que siempre la obediencia va a traer bendición. Entonces yo sí agradezco mucho por la vida de nuestro abuelo Armando Alducin. Muchos lo ven en los púlpitos, lo ven así en grandes escenarios, pero nosotros damos testimonio de que él no cambia por cuánta gente lo siga o cuántos países se ha llegado con sus prédicas. De hecho, mi abuelo ni sabe, o sea, ni sabe. Sí, mi papá no ve las redes sociales. O sea, mi abuelo, si ustedes piensan que sabe el alcance, él solamente predica y se prepara. Él es fiel a la palabra y está en la brecha, ¿no? Yo creo que Dios ha levantado en él un gran hombre de Dios, y bueno, también en ti, ¿no? Dios te ha utilizado Gracias, como ejemplo. Y pues nosotros también por eso queremos inspirar a las nuevas generaciones a que también, sobre todas las cosas, vean a Cristo, porque la tendencia ahorita ya es más como humanismo en la iglesia. Tristemente mucho se ha centrado ya en
en lo que yo pienso, en lo que yo digo, en mis experiencias. Y la iglesia solamente y únicamente se trata de Cristo. Y es a Cristo a quien debemos exaltar, a Dios magnificar y nosotros hacernos pequeños para que, como dijo Juan el Bautista, no es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y Juan no tuvo problema Que Él con crezca y yo mengüe. que yo mengüe y Él crezca. Exactamente. ¿O qué dije? Sí, está bien. Entonces, por eso, pues nosotros como nueva generación no debemos perder de vista que el objetivo es Cristo y siempre será Cristo, y por eso debemos ser una generación que estudie la palabra de Dios, que busque predicar el evangelio bíblico, cristocéntrico, y no nos desviemos con las nuevas atracciones o modas que tal vez no sean malas, pero no son cristocéntricas, no es esencia el evangelio, y ahí todo pierde relevancia. Cuando Cristo no es el centro de una iglesia, de un sermón, de una familia, todo lo demás viene siendo vano, de alguna manera. Y pues bueno, Axel, pues gracias porque hoy nos compartiste tu testimonio. También en el podcast pasado nos los contó Estefano y Cristian y David. Y y ahora tu pasión y tu deseo servir al Señor también. Yo como papá les puedo decir, de veras tengo tanto que agradecerle a Dios porque Amén. pues no solamente mis hijos están caminando en el Señor, sino también están sirviendo al Señor y tú te estás preparando para servir al Señor. Valeria se está preparando también para... Ay, hijo. ¿Qué pasó? No me aguanté. Pues, ¿qué hago? Pero bueno, está bien pues. Cuando quieras tornar, tápate así. No, pues si le hago así se me llena de... Ah, bueno. Tienes que... Sacar... ¿O cómo tú puedes estornudar tapándote así? Sí, le haces y se te quitan se te quitan las ganas de estornudar. Casi vuelas el micrófono. Sí, no. Pero bueno. Entonces, ¿pero qué estamos diciendo? Ah, sí, pues que pues ustedes, ¿verdad? Vale, están preparándose en el Instituto Bíblico. Como padre, yo me siento muy agradecido con Dios por sus vidas. Amén. Los amo mucho, de verdad, y Igual. ahora son mis brazos derechos, en la iglesia, Amén. en Querétaro, y estamos sorprendidos, ¿verdad? De a pesar de la pandemia, está creciendo la iglesia de Querétaro, y cada domingo vemos más gente, y en un momento donde en esta pandemia muchas iglesias han perdido hasta un 40% de sus congregantes. Bueno, hay iglesias que no han abierto, ¿no?, sus puertas. Sí. Entonces, pues, ¿cómo te sientes ahora, después de ya de varios años, ya de no consumir, de estarte preparando? ¿Cuánto te falta para acabar el instituto bíblico? ¿Mande? ¿Cuánto te falta para acabar el instituto? Me falta un año. Un año. Un año, entro en septiembre. Uh-huh. Pues sí, pues ahora sí que la vida cristiana no es fácil. Uh-huh. Más que nada en este mundo que a mi generación que nos tocó vivir, donde ya la juventud está completamente perdida. Y si yo les puedo dar testimonio de algo es de que sí, no es fácil seguir a Cristo en medio de tanto pecado, Uh-huh. tanta maldad. Tantas tentaciones. Pero Cristo, nada es imposible para Cristo, ¿no? Una vez que tú decides entregarle tu vida a Él y vivir una manera donde quieras cada día alimentarte más de Él, crecer, créeme que Él nunca te va a dejar solo, nunca te va a desamparar, nunca te va a faltar nada. Y si hoy a lo mejor tú estás viviendo en pecado, o a lo mejor llevas ya varios meses insensible a la voz de Dios, que ya no sientes cuando un podcast se expone la palabra, donde, no sé, ¿no? Alguien te comparte un mensaje de la Biblia, pues quiero que sepas que necesitas volver a Cristo, ¿no? Volver desde el inicio del Evangelio. ¿Por qué no cierras entonces con eso a los que nos están viendo?
y dirígete y diles cómo volver a Cristo, cómo nacer de nuevo, cómo le pueden entregar su corazón a Jesús, ¿no? Pues sí, lo que estábamos diciendo, yo creo que para cerrar, pues sí, ¿no? Saber que lo mucho que le hemos fallado a Dios, a lo mejor los que nos están viendo y de a oídas o de a conocimiento escuchabas a Dios, conocías de Él, pero nunca tuviste en realidad un encuentro personal con Cristo, y a lo mejor estás viviendo en esclavitud, en pecado, en pornografía, en drogadicción. Quiero que sepas que Cristo tiene una esperanza para ti, que eso no te va a llenar en lo absoluto, que eso al contrario va a causar más vacíos en tu vida. Y si tú hoy quisieras, o a lo mejor no tienes este tipo de problemas, pero hoy tú te encuentras con soledad, con pensamientos de suicidio o simplemente sin esperanza, quiero que sepas que Cristo vino al mundo por el pecador. Cristo vino al mundo por el desamparado, por la prostituta, por el drogadicto, por incluso cualquier tipo de persona. Dios vino y Cristo por el pecador. ¿Y sabes quiénes somos los pecadores? Nosotros. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios, estamos destituidos, y que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna. Tú a lo mejor no has tenido un encuentro con Cristo y no has entendido quién es por tu pecado, porque estás separado de Él. Hay una barrera entre el pecado y Cristo, pero no hay una barrera entre tú y Cristo, y es el pecado. Y para romper esa barrera y poder conocer quién es Jesús verdaderamente, necesitas pedirle perdón por tus pecados y arrepentirte. Entonces quisiera pues que cerráramos los ojos, ¿no? Y orar es platicar con Dios, así como nosotros estamos charlando frente a frente. Cuando tú oras a Dios, haz de cuenta que estás platicando con Él frente a frente y Él te escucha, ¿no? Dios, primero que nada, Señor, gracias por este podcast, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando, porque tú eres grande, Señor, porque en este mundo tan caído, donde hay tanta duda en la vida de los adolescentes, incluso de los mayores, está tu evangelio, Señor, y está todavía Jesucristo ofreciéndonos la salvación, Señor, ofreciéndonos tu amor, Padre, tu misericordia, Padre. Y tú que me estás escuchando, si no tienes esta esperanza, no estás seguro de qué va a pasar contigo el día de que mueras, quiero que sepas que tú sí tienes una oportunidad y que Dios te la da. Y me gustaría que repitieras esta oración pidiéndole a Dios que entrara en tu corazón como tu Salvador, que te arrepientes de todos tus pecados, de ver pornografía, de vivir en infidelidad a tu esposa, de vivir en infidelidad a tu esposo, de vivir en tantas porquerías que el mundo te ofrece, y que le quieres entregar. Dile: te entrego hoy mi vida, Señor, te quiero recibir como mi Salvador, aceptar de tu gracia, que es un regalo inmerecido, porque no lo merezco, pero en tu amor, Señor, me haces parte de tu familia. Cuando yo me arrepiento, Señor, y te recibo como mi único Padre, te acepto en mi corazón para que tú seas mi único papá, y que a partir de hoy, Señor, yo pueda vivir una vida donde te conozca más a ti, donde aprenda más de ti, Señor, y conozca más de tu palabra y de tu voluntad, Señor. Te acepto en mi vida, en mi corazón. Rescátame, Señor, del donde me encuentro, de cualquier problema que estoy pasando, para llevar una vida como tú la quieres, Dios. Te pongo en tus manos este día y la vida de cada uno de los que escucharon y que les fue de bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, familia en la fe que nos escucharon, y compartan el podcast con sus familiares, amigos que no conozcan de Jesús, y sigamos fielmente difundiendo la palabra de Dios. Nosotros queremos serle fieles al Señor predicando su palabra, y bueno, escuchen nuestros estudios bíblicos que tenemos durante la semana. No sé si Pac quisiera hacer una invitación al Zoom. Sí, todos los jueves, todos los que nos están viendo, su servidor, todos los jueves y viernes doy un estudio por Zoom. Ya sea que estés en Colombia, Argentina, Chile, en cualquier parte de México, Estados Unidos, España, tú te puedes conectar conmigo. No sé si al final, Joaquín, se pudieran poner
Ahorita van a poner mi Instagram y nuestras redes, porque en mi Instagram, por ejemplo, hoy, Alan Alducin 1, que es mi Instagram, en mi historia y en mi publicación tengo la clave, el ID, la contraseña para que se puedan conectar.